Previamente se ha comentado que la estadística descriptiva nos es útil para buscar información y describir las características principales de la población muestreada, según el tipo de estudio o los sucesos que se estén investigando. Esto puede lograrse mediante la estimación de los valores estadísticos, como son las medidas de tendencia central, las medidas de variación o de desviación, así como también la estimación de los datos extremos, o también mediante la representación de los datos medidos en gráficas estadísticas como el histograma. En este video vamos a comenzar a abordar los conceptos claves para la correcta aplicación de la estadística inferencial, cuyo propósito es que a partir del análisis de comportamiento de la población se logre crear un modelo teórico que describa la forma en que se espera que se comporte el experimento y luego obtener sus parámetros. La finalidad de este primer video de la serie de videos realizados para abordar el tema de variables aleatorias discretas y continuas es conocer el importante concepto de una distribución de probabilidad que indica la probabilidad de cada valor de una variable que está determinada por el azar. Lo principal que debemos distinguir para poder crear modelos matemáticos son los resultados que pueden ocurrir por azar y los resultados que son poco comunes, en el sentido de que no tienen probabilidad de ocurrir por azar, para lo cual iniciaremos conociendo algunos conceptos básicos como son las definiciones de las variables aleatorias discretas y continuas, entre otros conceptos. Una variable aleatoria es aquella que tiene un solo valor numérico determinado por el azar para cada resultado de un procedimiento. Por lo regular siempre la vamos a ver representada con una X. Una distribución de probabilidad es una distribución que indica la probabilidad de cada valor de la variable aleatoria. A menudo se expresa como gráficas, tablas o fórmulas. Una variable aleatoria continua tiene un número infinito de valores y estos valores pueden asociarse con mediciones en una escala continua, de manera que no existen huecos o interrupciones. Una variable discreta tiene un número finito de valores o un número de valores contables, donde contable se refiere al hecho de que podría haber un número infinito de valores, pero que pueden asociarse con un proceso de conteo. Existen varias formas para graficar una distribución de probabilidad, pero aquí mostramos solamente el histograma de probabilidad, el cual es muy semejante al histograma de frecuencia relativa. Sin embargo, en la escala vertical indica probabilidad en vez de frecuencia relativa. El área de los rectángulos son iguales a la probabilidad que se muestran en la tabla que se debe de hacer de probabilidad. La correspondencia entre el área y la probabilidad es muy útil en el estadístico. Los requisitos de una distribución de probabilidad está en que la sumatoria de todas las probabilidades deben de dar de 1 y que la probabilidad debe encontrarse entre el valor de 0 y 1. El primer requisito surge del hecho de que todas las variables aleatorias X representan todos los sucesos posibles en el espacio muestreal completo, de manera que tenemos la certeza con probabilidad de 1 de que uno de los sucesos ocurrirá. Dado los errores por redondeo es aceptable una sumatoria que dé un valor de 0.999 o de 1.001. El histograma de probabilidad puede darnos información acerca de la naturaleza o forma de la distribución. Además, a menudo se pueden estimar los valores
de la media, la varianza y la desviación estándar de una distribución de probabilidad a partir de las fórmulas mostradas en esta lámina. Ahora hablemos de algunos fundamentos de la estadística inferencial. Comencemos con lo que indica la regla de sucesos infrecuentes, la cual dice que si bajo un supuesto dado, por ejemplo el de lanzamiento de una moneda, la probabilidad que el suceso particular se observe, por ejemplo 992 lanzamientos que den cara de 1000 lanzamientos realizados, es extremadamente pequeña, concluimos que el supuesto probable no sea correcto. La probabilidad se puede utilizar para aplicar la regla de sucesos infrecuentes de la siguiente manera. Si la probabilidad de que X o más sucesos sucedan es menor o igual a 0.05, entonces tenemos un número de éxitos inusualmente alto. Es decir, que es muy poco probable de que surja este valor, porque es muy alto, lo cual resulta inusual. Ahora, si la probabilidad de que X o menos sucesos sucedan es menor o igual a 0.05, entonces el número de éxitos es inusualmente bajo, es decir, que puede que no sea probable de que sucedan, no sea probable de que sucedan. El valor de 0.05 se utiliza de forma regular, pero no es absolutamente rígido. Se podrían usar otros valores como 0.01 para distinguir entre los sucesos que pueden ocurrir con facilidad al azar y sucesos que tienen muy poca probabilidad de que ocurran al azar. La medida de variación de una variable aleatoria discreta es el resultado medio teórico de un número infinito de ensayos. Podemos considerar esta media como el valor esperado. En el sentido de que constituye el valor promedio que esperarían obtener si los ensayos pudieran continuar de manera infinita. El uso de los valores esperados, también llamados esperanza o esperanza matemática, son extensos y variados y desempeñan un papel muy importante en una área de aplicación denominada teoría de la decisión. Es así que el valor esperado de una variable aleatoria discreta se denota por la letra E de esperanza o esperado y representa el valor promedio de los resultados. Se obtiene calculando el valor de la sumatoria de la variable X por la probabilidad de que suceda el valor X. Veamos que el valor esperado es igual a la media de una variable aleatoria discreta. Otras reglas aplicables en los estudios estadísticos está la regla de redondeo o la regla para la media, la varianza y la desviación estándar, la cual indica que los redondeos los resultados llevados a una posición decimal más que el número de posiciones decimales utilizados para las variables aleatorias X. Si los valores de X son enteros, redondee la media, la desviación y la varianza a una posición decimal. En algunas ocasiones es necesario usar una regla diferente de redondeo ante circunstancias especiales, tales como el resultado que requiere más decimales para ser significativos. Otra de las reglas prácticas es la regla del intervalo. Esta regla nos permite conocer la regla práctica
del intervalo, que se basa en el principio de que para muchos conjuntos de datos la vasta mayoría de los valores muestrales se ubican dentro de las desviaciones estándar a partir de la media. Si se conoce la desviación estándar según las fórmulas vistas en esta diapositiva anterior, se debe usar para estimar los valores muestrales mínimos y máximos comunes por medio de las fórmulas mostradas en la diapositiva. Por último, y para finalizar el presente video, como quedamos, íbamos a hablar de conceptos básicos de la estadística inferencial. En videos próximos vamos a hablar sobre la distribución de una variable aleatoria continua y una variable aleatoria discreta, con la finalidad de observar cómo representar los datos que se midieron de una población hacia un modelo estadístico para determinar los valores esperados según los experimentos realizados, es decir, establecer los modelos estadísticos para estudios de población y poder hacer inferencias.